Caramelo destruyó su propia carrera en Top Chef VIP delante de millones de personas y sin que nadie pudiera hacer nada para detenerlo. No fue un tropiezo, no fue un mal día aislado que se puede explicar con cansancio o mala suerte. Fue el derrumbe total y absolutamente calculado de una imagen que tardó años en construirse, ocurriendo en cámara lenta, capítulo tras capítulo, plato tras plato fallido, momento tras momento, donde el carisma intentó reemplazar lo que la técnica no podía ocultar. Mientras el resto de los concursantes llegaron a esa cocina con hambre real de ganar, con los cuchillos afilados y la mente en modo competencia desde el primer segundo, Caramelo llegó como si esto fuera una extensión directa de la casa de los famosos, como si el entretenimiento pudiera sustituir la preparación, como si los jueces fueran a votar por él simplemente porque cae bien y tiene millones de personas que lo siguen en redes. Y si estás tan indignado como nosotros viendo cómo alguien con esa plataforma, con esa visibilidad, con esa oportunidad que la mayoría de las personas en este planeta nunca van a tener, la tira a la basura sin aparente conciencia de lo que está ocurriendo, comenta ahí abajo lo que opinas ahora mismo, porque lo que te vamos a contar en este espacio te va a indignar todavía más de lo que ya estás. Lo que está circulando en este momento no es un rumor menor de fans frustrados ni especulación sin base. Los spoilers más sólidos y mejor fundamentados que existen hoy apuntan a algo que hace apenas unas semanas habría parecido imposible para cualquiera que siguiera el casting de esta temporada. Caramelo podría ser una de las primeras eliminaciones de toda la temporada 5. No a mitad de competencia. No en la recta final cuando los números ya están apretados. Al principio, cuando la temporada todavía no ha terminado de calentar del todo y los participantes todavía están encontrando su lugar. Eso, viniendo de uno de los nombres que más audiencia jalaba antes de que se emitiera el primer capítulo, es un golpe que reordena completamente todo el tablero de esta competencia y deja preguntas en el aire que nadie quiere responder en voz alta todavía. Hay algo debajo de esta historia que va mucho más allá de un concursante que no cocina bien. Y esta noche vamos a desnudarlo todo desde el principio hasta el final sin dejar ningún detalle en el tintero. Quédate. Lo que viene te va a dejar completamente sin palabras. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que volver al principio de todo, al momento exacto en que las señales empezaron a acumularse sin que nadie quisiera leerlas en voz alta ni darles el peso que realmente merecían. Desde el primer capítulo de esta temporada, algo no cuadraba con Caramelo. Y no era algo difícil de ver para quien estuviera prestando atención. Llegó con mascarilla. No era un accesorio de moda. No era una declaración de estilo, ni un gesto calculado para llamar la atención de las cámaras en el momento de su entrada. Era la señal más visible y más directa de que algo en su cuerpo no estaba bien. De que llegaba a una de las competencias más exigentes físicamente de la televisión latinoamericana, en un estado que claramente no era el óptimo para enfrentar lo que esta cocina iba a pedirle. Los que estaban atentos lo notaron de inmediato. Sus movimientos eran más lentos de lo que cualquiera esperaba de alguien que había promocionado su participación con tanto entusiasmo durante semanas. Su enfoque era disperso, fragmentado, como si una parte de él estuviera en otro lugar mientras el resto intentaba procesar lo que tenía frente a los ojos. Donde otros concursantes aparecieron con una energía feroz y la determinación marcada en cada gesto, en cada movimiento, en cada mirada hacia la cámara, Caramelo apareció con algo que se parecía mucho más al agotamiento profundo que a la ambición encendida. Y en una cocina de competencia donde el reloj no espera a nadie, donde los jueces no tienen compasión ni margen para la condescendencia, y donde llegar al 50% de tu capacidad física es básicamente llegar a perder antes de que el reto haya comenzado, esa imagen del primer capítulo ya era una advertencia enorme que pocos quisieron tomar en serio en ese momento. Si crees que esto es todo lo que hay detrás de lo que está pasando con Caramelo en esta temporada, comenta lo que piensas ahora mismo, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente la versión que tienes de esta historia y de lo que está ocurriendo de verdad dentro de esa cocina.
Lo que muchos están señalando con una fuerza que no para de crecer en todos los espacios donde se habla de esta temporada, es que el problema de Caramelo va mucho más allá de la salud física. Es un problema de mentalidad, de registro, de no haber entendido en ningún momento que entró a un juego completamente diferente al que conocía y dominaba. En la casa de los famosos, el drama funcionaba como moneda de cambio real y válida. En ese formato, generar conversación, ser el centro de atención en cada momento del día, provocar reacciones en los demás participantes, resultar entretenido a cualquier costo. Todo eso tenía un valor concreto porque el público votaba directamente por quienes les entretenían, por quienes les daban el show que estaban buscando cuando encendían la pantalla. Y Caramelo sabía exactamente cómo dárnoslo. Sabía cuándo encender la chispa de un conflicto, cuándo alimentarlo justo lo suficiente para que creciera sin quemarlo todo, cuándo retirarse justo antes de que la situación se pusiera demasiado seria y empezara a trabajar en su contra. Era un jugador hábil en ese tablero específico, con esas reglas específicas. Pero Top Chef VIP tiene otras reglas, y son reglas que no negocian con el carisma ni con los años de experiencia en televisión de entretenimiento. Aquí no vota el público en cada ronda de eliminación. Aquí votan los platos. Aquí vota el sabor, la técnica, la presentación, la creatividad dentro del tiempo disponible. Y los platos de Caramelo, según todo lo que está saliendo desde dentro de la producción, no están votando a su favor de ninguna manera. Las filtraciones y las pistas que están apareciendo en redes de forma constante y cada vez más coordinada indican que sus presentaciones no están alcanzando el nivel mínimo que los jueces esperan de un participante con su perfil, con su visibilidad y con todo lo que prometió antes de que arrancara la grabación. Y eso tiene consecuencias reales, consecuencias que ya se empezaron a ver de una manera que nadie que haya estado siguiendo esta temporada con atención puede ignorar. Además de su situación personal, Caramelo arrastra un problema que se multiplica de forma exponencial cuando entras en los retos de equipo: la combinación con Nailea. Y cuando digo problema, no lo digo con ligereza, ni con el único propósito de generar polémica. Los comentarios que están llegando desde distintos frentes dentro y fuera del programa coinciden en un punto que resulta casi cruel en su precisión. Ninguno de los dos está en su mejor momento dentro de la cocina, y juntos, en vez de compensarse mutuamente y sacar lo mejor de cada uno, como a veces ocurre entre participantes que se equilibran bien, parecen amplificarse mutuamente en lo negativo, sumando las debilidades de cada uno y creando un bloque que rinde por debajo de lo que cualquiera de los dos podría lograr en mejores condiciones. Nailea tampoco ha brillado en los retos que hemos visto hasta ahora. Sus ejecuciones han sido inconsistentes de una semana a la siguiente. Su comunicación dentro del equipo genera más confusión que claridad en los momentos en que más se necesita lo contrario. Y su capacidad para adaptarse a la presión del tiempo cuando el reloj corre y los jueces están mirando cada movimiento no ha demostrado estar al nivel de lo que esta competencia exige de sus participantes de forma sistemática. Colocar a dos concursantes que están rindiendo por debajo de sus posibilidades reales en el mismo equipo es una receta que no termina bien en ninguna cocina del mundo bajo ninguna circunstancia. Algunos analistas que siguen el programa van más lejos en sus análisis y afirman directamente que esta pareja fue el factor más decisivo para que Caramelo terminara en zona de riesgo de eliminación antes de lo que nadie esperaba cuando se anunció el casting. El equipo no suma, el equipo resta. Y en Top Chef VIP, restar es el camino más corto y más directo hacia la puerta de salida. Lo que nadie quiere admitir en voz alta es que esto ya estaba escrito desde el primer día. Ahora vamos con lo que el capítulo 3 tiene preparado, porque aquí la temperatura sube varios grados de golpe, y la dinámica de toda la competencia cambia de forma brutal y definitiva para más de uno de los participantes. Los avances que están circulando muestran algo que muchos esperaban desde que arrancó la temporada y que finalmente llegó para sacudir todo desde los cimientos. Los sabotajes están activos. Y cuando los sabotajes entran en juego en un reality de cocina de alto nivel,
Todo lo que parecía controlado, todo lo que parecía medido y calculado por los participantes durante los primeros capítulos, explota en cuestión de minutos, de una manera que nadie puede anticipar completamente, por más que lo haya visto en temporadas anteriores. Los concursantes se dividen en equipos, la dinámica cambia de raíz en todos los niveles, y ahora no solo hay que cocinar bien bajo la presión del tiempo y de los jueces. Hay que cocinar bien mientras alguien dentro de tu propio entorno, alguien que comparte contigo ese espacio y esa cocina, intenta activamente que todo salga mal de la forma más efectiva posible. Los nervios se multiplican de forma exponencial, los errores se acumulan, las peleas surgen donde antes había colaboración. Pero lo que los sabotajes revelan por encima de cualquier otra cosa es el carácter real de cada participante. Lo que hay debajo, cuando la presión viene de todos los lados al mismo tiempo, y no hay manera de esconderse detrás de una sonrisa o de un comentario ingenioso que funciona en otros formatos, pero que aquí no vale absolutamente nada. Y todavía no te he contado lo más fuerte de todo esto. Así que comenta ahora mismo lo que estás pensando, porque lo que falta por salir es lo que de verdad lo cambia absolutamente todo en esta temporada y en la imagen que tienes de estos participantes. Hay dos nombres que van a concentrar la mayoría de los sabotajes de sus compañeros en este capítulo, y los dos tienen algo muy concreto en común. Han demostrado un nivel técnico y una capacidad para mantenerse fríos bajo presión que los convierte automáticamente en objetivos prioritarios para todos los demás dentro de esa cocina. Miguel y Aileen. Ambos han mostrado una consistencia que incomoda profundamente al resto del grupo, porque los obliga a medirse contra un estándar que muchos no están seguros de poder alcanzar. Porque en estos realities, cuando alguien destaca de verdad y de manera sostenida, cuando alguien demuestra que está un escalón por encima del nivel general del grupo, la respuesta del colectivo no siempre es intentar alcanzarlo mediante el esfuerzo y la mejora personal. A veces el grupo intenta nivelarlo hacia abajo mediante la estrategia y el sabotaje. Y esa dinámica es tan vieja como el formato mismo y tan humana que resulta difícil condenarla del todo, aunque la veamos repetirse temporada tras temporada en todos los programas de competencia del mundo. Miguel tiene enemigos declarados dentro de la casa, personas que vienen de otros espacios televisivos con cuentas pendientes que no se saldaron en aquel momento y que ahora ven en esta cocina la oportunidad perfecta de hacerlo, y eso lo convierte en el blanco más visible y más expuesto del capítulo. Aileen tiene la consistencia silenciosa que la hace genuinamente peligrosa a largo plazo, y eso también genera una incomodidad específica que tarde o temprano alguien va a querer resolver mediante el sabotaje antes de que sea demasiado tarde para contenerla. Carlos Ferro también está en el radar directo de los que quieren desestabilizarlo mediante el sabotaje en este capítulo, y hay razones muy concretas y muy frescas para eso. En el capítulo más reciente, tuvo una noche que no se olvida fácilmente ni para él ni para quienes lo observan desde fuera. Ganó la inmunidad con autoridad, arrastró con él a Steffi en ese reconocimiento, y ambos se llevaron el galardón de los mejores de la noche de una manera que no dejó espacio para el debate ni para la controversia. Eso lo convierte automáticamente en objetivo prioritario para los que vienen detrás. En las cocinas de competencia de alto nivel, destacar demasiado pronto y de manera demasiado visible hace que todos los focos se pongan sobre ti, y no precisamente para aplaudirte ni para celebrar tu éxito. Ferro debería saberlo con todo lo que ha vivido en televisión, y probablemente lo sabe mejor que nadie en esa cocina. El capítulo 3 va a poner a prueba de manera directa y sin piedad si puede mantener ese nivel de rendimiento cuando hay manos invisibles intentando desestabilizarlo desde adentro del equipo. Cuando los ingredientes no están donde él los dejó. Cuando el tiempo se escapa de formas que no son casuales ni accidentales. Eso es exactamente lo que los sabotajes hacen en este formato. Convierten la cocina en un campo minado donde cada paso puede ser el que lo cambia todo. ¿Puede Ferro mantenerse en pie cuando todo el mundo quiere verlo caer de una vez? Pero si hay una historia dentro de los sabotajes del capítulo 3,
que merece atención especial por todo lo que dice sobre el estado emocional real de esta temporada, es la de Gaby y Miguel. Lo que se está viendo en los avances que han circulado en los últimos días muestra a una Gaby que está al límite de formas que ya empezaron a mostrarse con claridad en el capítulo anterior. La vimos llorar de verdad entonces, sin filtros, sin edición que suavizara el momento, porque las empanadas no le salían como ella quería, y la frustración la desbordó completamente frente a las cámaras y frente a sus compañeros. Ese momento fue sin sabotajes, sin presión adicional más allá de la competencia normal. Solo ella frente a una receta que no funcionaba como esperaba y una emocionalidad que claramente no tiene el escudo que esta competencia exige para sobrevivir en los momentos más duros. Ahora, con sabotajes activos y con la presión multiplicada por la dinámica de equipos y por la mecánica específica de un reto que pone a unos en contra de otros de manera directa, esa misma frustración va a tener una salida diferente y mucho más visible que unas lágrimas silenciosas frente a un plato fallido. Los comentarios que están circulando indican que Gaby va a tomarse el sabotaje de una manera extremadamente personal, como si fuera un ataque directo a su persona y no una mecánica del juego que todos conocían antes de entrar. Y eso va a generar una tensión con Miguel dentro del equipo que las cámaras no van a perderse ni un segundo. Algunos están diciendo, con la frialdad despiadada que a veces tiene el análisis de estos formatos, que Gaby está pesando más como lastre para su equipo que como impulso real. Si eso es justo o no, el capítulo 3 lo va a responder de manera brutal y sin contemplaciones. Y luego están Shailene y Nieves, dos mujeres con carácter marcado, con historia compartida que viene de mucho antes de que cualquiera de las dos pusiera un pie en este programa, con una tensión que ya estaba instalada antes del primer capítulo, y que nunca terminó de desaparecer del todo, por más que ambas intentaran manejarlo. En algún momento reconocieron públicamente que habían tenido sus diferencias en un reality anterior, que habían intentado resolverlas con el tiempo y la distancia, que habían llegado a construir algo parecido a una relación de trabajo funcional y respetuosa. Eso duró exactamente lo que duró. Los avances del capítulo 3 muestran con una claridad que no necesita interpretación que ese pacto de buena voluntad ya está completamente caducado y enterrado. Están otra vez en modo conflicto abierto, con todo lo que traen acumulado desde antes de este programa, añadiendo combustible a una situación que ya tiene suficiente presión por sí misma. Y cuando dos personas con ese nivel de carácter y con esa historia acumulada chocan en un espacio cerrado bajo la presión constante de una competencia de alta exigencia, el resultado nunca es silencioso ni discreto ni controlado para beneficio de nadie. Lo que no queda del todo claro todavía es si esto va a escalar hasta algo que afecte la permanencia de alguna de las dos en la competencia, o si va a quedarse en el terreno del drama televisivo que alimenta el show sin consecuencias reales para ninguna de ellas. El drama vende, y la producción lo sabe perfectamente. Pero hay un momento en el que el drama que vende en pantalla se convierte en el veneno más lento y más efectivo que puede destruir a quien lo genera desde adentro. Lo que está quedando cada vez más claro en estas primeras semanas de competencia es que hay una división muy marcada y cada vez más visible entre los que vinieron a cocinar de verdad y los que vinieron fundamentalmente a protagonizar, y esa línea se está volviendo más nítida e imposible de ignorar con cada capítulo que pasa. Carlos Ferro vino a cocinar. Aileen vino a cocinar. Miguel, por más enemigos que haya acumulado dentro de esa casa, y por más sabotajes que tenga que enfrentar en los próximos capítulos, vino a cocinar con todo lo que eso implica de disciplina y sacrificio. Caramelo, con todo el dolor del mundo para quienes lo quieren y lo han seguido durante años a través de todas sus aventuras televisivas, todavía no ha encontrado el interruptor interno que le permita hacer las dos cosas al mismo tiempo, en un formato que no perdona a quienes no pueden separar claramente los dos registros cuando la situación lo exige. Y en Top Chef VIP, si en algún momento tienes que elegir entre cocinar bien y generar entretenimiento porque no puedes hacer las dos cosas simultáneamente, la respuesta correcta siempre es la misma:
Siempre, sin excepción, sin matices. La cocina no negocia con el carisma acumulado. El fuego no se impresiona con los seguidores que te esperan fuera. Los jueces, cuando prueban un plato que no llega al nivel mínimo esperado, no se preguntan si el cocinero es simpático, ni cuántas personas van a indignarse si lo eliminan. Solo anotan lo que tienen frente a ellos, con una frialdad que resulta casi admirable en su consistencia. Nada más. Y eso, exactamente eso y nada más que eso, es lo que Caramelo parece no haber interiorizado todavía a estas alturas de la competencia. También existe una capa adicional en esta historia que añade una profundidad y una gravedad específica a todo lo que está ocurriendo en esta temporada. El caso de Romano. En el capítulo más reciente, se cortó un dedo dentro de la cocina de competencia. No fue un corte menor del tipo que se soluciona con una venda pequeña y se sigue cocinando sin que nadie tenga que interrumpir el reto. Fue lo suficientemente profundo y lo suficientemente serio para que lo trasladaran al hospital de manera inmediata, para que durante un tiempo que se hizo eterno para sus compañeros y para quienes seguían el programa, nadie supiera con certeza si iba a poder continuar dentro de la competencia o si su participación había terminado de la manera más abrupta e inesperada posible. Él mismo lo dijo al regresar, con una emoción que era absolutamente imposible fingir ante las cámaras. Se asustó de verdad. Pensó que podía haberlo perdido todo en ese momento. Las cámaras lo capturaron emocionado, abrazando a sus compañeros con el alivio evidente de quien regresa a un lugar que ya siente como suyo. Pero los spoilers que circulan son absolutamente fríos con Romano y con lo que le espera más adelante en la competencia. Su nombre no aparece en la lista de participantes que se confirmaron activos a través de sus redes sociales durante el temblor que sacudió a Colombia mientras el programa se grababa. Ese detalle no es menor. Ese es el tipo de pista que, cuando aparece con esa claridad, casi siempre termina siendo confirmada de la peor manera posible. Las redes sociales se han convertido, sin que nadie lo planeara de esa manera, en el mayor spoiler involuntario y más efectivo de toda esta temporada. Cuando el temblor ocurrió en Colombia, varios participantes actualizaron sus historias desde allá en cuestión de minutos, confirmando sin decirlo explícitamente que seguían dentro de la competencia en ese preciso momento. Miguel Arce, Aileen, Kenny, Kelly, Guti, todos activos, todos presentes digitalmente en el momento exacto en que el seísmo sacudió el lugar donde se grababa el programa. Eso tiene un valor enorme para los que siguen los movimientos de esta temporada con la atención que merece. Porque cuando un participante desaparece del mapa digital durante el periodo en que el programa está siendo grabado, cuando su actividad en redes se corta de manera abrupta y sin explicación aparente, justo en el momento en que los demás están publicando, la conclusión que se saca es casi siempre la misma y casi siempre resulta ser correcta cuando el programa finalmente se emite. Y hay un nombre que brilla por su ausencia en esas confirmaciones digitales de una manera que no puede ignorarse. Un nombre que además no aparece en un avance visual específico donde el resto de los participantes están reunidos en un reto exterior y simplemente no está en el encuadre, no está en ningún plano, no existe en esa imagen como si nunca hubiera estado allí. Ese nombre lo conoces. Y lo que esa ausencia significa es exactamente lo que llevamos todo este tiempo construyendo y preparando para que su peso sea el que realmente tiene. Caramelo está afuera. Los spoilers más sólidos, más fundamentados y más coincidentes entre sí que circulan en este momento apuntan sin margen de duda razonable a que será una de las primeras eliminaciones de Top Chef VIP temporada 5. Posiblemente la primera salida grande de la temporada junto con Shailene, cuya salud tampoco ha dado señales claras de haberse recuperado hasta el punto que esta competencia específicamente necesita de sus participantes semana tras semana. Dos concursantes que llegaron con expectativas enormes desde el anuncio del casting, con bases de fans que los respaldan con una lealtad construida durante años, con personalidades que prometían televisión de primer nivel desde el primer capítulo, y los dos están al borde del mismo precipicio por razones que,
Cuando las analizas con la frialdad que merece este tipo de análisis, tienen mucho más en común de lo que parece a primera vista. Cuerpos y mentes que no están rindiendo donde esta competencia específicamente los necesita que rindan, en el momento exacto en que esa exigencia no puede posponerse ni negociarse. La ausencia de Caramelo en el reto exterior que aparece en los avances es la pista más concreta y contundente que existe hasta este momento. No está en el encuadre, no aparece en ningún plano, y en un reality donde cada segundo de cámara está calculado con una precisión que no deja nada al azar, no aparecer tiene un solo significado posible. Y si crees que Caramelo y Shailene le deben una explicación real a sus fans sobre lo que verdaderamente está ocurriendo dentro de esa cocina y sobre las decisiones que los llevaron hasta este punto, comenta lo que piensas que debería pasar ahora mismo, porque esta historia no ha terminado y en este espacio no vamos a dejar de seguirla hasta el final. Lo que viene en el capítulo 3 es una detonación que nadie dentro de esa cocina va a poder esquivar del todo, por más que lo intente con la mejor estrategia disponible. Los sabotajes van a revelar con una claridad que no necesita análisis posterior quién tiene el temple real para mantenerse en pie y seguir cocinando bien cuando la presión viene de todos los lados al mismo tiempo, y no hay ningún rincón tranquilo donde recuperarse entre un reto y el siguiente. Gaby va a explotar de una forma que las cámaras no van a cortar ni a suavizar en la edición final, porque saben perfectamente que ese momento es exactamente lo que el público que viene siguiendo esta temporada desde el primer capítulo lleva semanas esperando que ocurra. Shailene y Nieves van a volver a chocar con todo el peso acumulado de una historia que empezó mucho antes de que cualquiera de las dos entrara a esta cocina. Y Caramelo, mientras todavía esté dentro, va a tener que enfrentarse a la pregunta más dura que esta competencia puede hacerle sobre sí mismo. Si hay algo en él, alguna capacidad real, alguna habilidad técnica o alguna disciplina escondida debajo de todo el carisma, que Top Chef VIP pueda sacar a la luz de una manera que la Casa de los Famosos nunca necesitó que existiera, porque allá no hacía ninguna falta. Los fogones no mienten, nunca mienten. No tienen agenda propia ni favoritismos hacia nadie, ni se impresionan con nada que no sea lo que les pones encima con las manos. Y esta temporada ya está escribiendo su historia con fuego real, con sangre real de un dedo cortado en mitad de un reto, con lágrimas reales frente a unas empanadas que no salieron como debían, con cuerpos reales que llegaron cuando quizás todavía no debían haber llegado. Eso es lo que hace que esta temporada sea diferente a todo lo que vino antes. Y eso es exactamente lo que no vamos a dejar de contar en este espacio mientras la cocina siga encendida y haya algo que valga la pena decir en voz alta.